Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de matemáticas de sexto grado. Les saluda la profesora Martina de Chávez, desarrollando el contenido 1.4, vértices, lados y ángulos correspondientes. El propósito de esta clase es establecer en una figura simétrica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Ahí tenemos un ejemplo donde nos dice, observa la siguiente figura simétrica. Analiza las partes que se sobreponen cuando se dobla por el eje de simetría. A. ¿Cuál es el vértice que se sobrepone al vértice B? Si observamos la figura que tenemos acá pegada en el pizarrón, acá podemos observar que va un doblez. Ese es el eje de simetría que divide a esta figura geométrica en dos partes iguales. Acá la tengo. Acá este es el eje de simetría. Acá tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C, vértice D, el vértice E, el vértice F y el vértice G. Los nombres de los vértices se les ponen con letras mayúsculas y comenzando en su orden. Comenzamos así y vamos en su orden a terminar acá. Igual, si hacemos otra figura, vamos a continuar con la letra que sigue del abecedario. Entonces, acá tenemos el eje de simetría que divide a la figura en dos partes iguales. La doblamos y nos quedan las partes iguales, de esta manera. Luego, tenemos acá vértice A, tenemos un ángulo. Este ángulo tiene 98 grados, mide. Y este es el ángulo X, que no sabemos cuánto mide. Y tenemos los lados. Lado BC, acá está de este lado, y este otro lado. Tenemos el lado GF. Acá tenemos el lado DE, el lado AB, el GA. Ahora bien, luego tenemos acá la pregunta A que dice ¿cuál es el vértice que se sobrepone al vértice B? Si doblamos, acá es el vértice B y este es el vértice G. Entonces, si doblamos el vértice B, lo traemos para acá, el que se sobrepone o el vértice correspondiente es el G, el que tenemos acá. G. Entonces, la respuesta sería el vértice G. Luego la pregunta B dice, ¿cuál es el lado que se sobrepone al lado BC? Tenemos el lado BC, aquí tenemos las letras. Este es el lado BC. El que se sobrepone o el lado correspondiente al lado BC es el GF que tenemos acá. Entonces, ¿por qué? Porque decimos se sobrepone. Si lo doblamos, este lado queda cabal con el otro lado. Entonces, la respuesta es el lado GF. La pregunta C dice, si el lado GF mide 3 centímetros, ¿cuánto mide el lado BC? Si el lado GF mide 3 centímetros, entonces el lado BC tiene que medir lo mismo. ¿Por qué? Porque son iguales los lados. Esta es una figura simétrica. Por lo tanto, todos sus lados son iguales. El lado GF es igual acá. Si decimos este lado con este y este otro, del AB y el GA son iguales. Ahora bien, entonces al doblar por el eje de simetría los dos lados son iguales, por lo tanto tienen la misma medida. Si el lado GF mide 3 centímetros, entonces el lado BC tiene que medir 3 centímetros porque son iguales. Literal D, pregunta D. ¿Cuánto mide el ángulo X? Acá este es un ángulo X. Acá lo tenemos también, ángulo X. Entonces la pregunta dice, ¿cuánto mide el ángulo X? El ángulo X se sobrepone al ángulo cuya medida es de 98 grados. Si cerramos la figura, se sobrepone al ángulo de 98 grados. Entonces, este ángulo es igual al ángulo X. Por lo tanto, los dos miden igual. Si este mide 98 grados, el otro mide 98 grados. Bien, hasta acá tenemos el literal de cuánto mide el ángulo. Entonces, vemos ahí que dice
Estamos viendo el contenido 1.4, vértices. Los vértices son estos. Aquí donde hacemos los puntitos, donde unimos, luego hacemos los lados y dentro de ellos tenemos los ángulos. Aquí hace otro ángulo, aquí hace otro ángulo, aquí hace otro ángulo, aquí hace otro ángulo. Y estos son los vértices. Usted hace la unión de los lados. Vamos a continuar con otro ejemplo. Bueno, una vez realizado este ejemplo, podemos decir también que se dice que al doblar una figura simétrica por su eje, 1. Los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. 2. Los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes. 3. Los ángulos que se sobreponen se llaman ángulos correspondientes. 4. Los lados correspondientes tienen la misma longitud y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Vamos a desarrollar otro ejemplo para que puedan entender mejor el conocimiento de este contenido. Continuando, tenemos otro ejemplo que dice, observa la figura y encuentra lo siguiente. A, los vértices correspondientes al vértice A, al vértice C y al vértice E. Entonces, ubicamos dónde están los vértices. Tenemos el A, está acá. El B lo tenemos acá. Entonces, el vértice A corresponde con el vértice A corresponde con el vértice H. Aquí tenemos el A, por lo tanto, acá tenemos el vértice H. Entonces, corresponde con el vértice H. El vértice C, corresponde con el vértice, a ver dónde está el C, lo tenemos acá, corresponde con el vértice F. El vértice E corresponde con el vértice, vamos a ver dónde está E. El vértice E lo tenemos acá, entonces corresponde con el vértice D. Ahí tenemos. Luego nos preguntan en el literal B los lados correspondientes a AB y lado FG. Continuando con el desarrollo del literal B, tenemos los lados correspondientes al lado AB y lado FG. Entonces tenemos ahí, el lado AB corresponde con el lado, vamos a ver, el lado AB, que es este, AB, corresponde con el lado HG. El lado FG, buscamos el lado FG, es este, aquí acá, FG, corresponde con el lado CB. Bien, hasta acá ha llegado el desarrollo de la clase 1.4, vértices, lados y ángulos. Espero hayan puesto atención y nos vemos en la siguiente clase.